Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme, qué bueno que están con nosotros aquí para pasar revista de estos temas noticiosos, nacionales e internacionales. Un comentario breve. El Ministerio de Educación ha tomado la decisión de establecer sanciones y de advertir sobre la difusión de un video grosero y grotesco grabado en una escuela en el sector de Invivienda y que fue motivo de escándalo. Y esa es la parte institucional y qué bueno que el ministerio tomó el toro por los cuernos. No, en las escuelas dominicanas no. Las escuelas se respetan para llevar y hacer todo este tipo de vagabunderías, digo yo. Pero esto nos deja otra lección y es cómo las redes sociales, muchas de las redes sociales y personas que no tienen el menor sentido de la decencia, de la prudencia, de la educación, han difundido y siguen difundiendo este video. Grosero por demás. Yo no lo he visto, pero lo que me han contado, prefiero no verlo. Me ha llegado en este aparato como 20 o 25 veces. De amigos, de cosas, de grupos y todo esto. No me interesa verlo. No voy a contaminar mi mente más de lo que uno está contaminado con la cotidianidad en el país. Pero ahí viene la influencia de redes sociales. Eso debió ser, esa grosería debió ser un freno para que la gente diga, yo no difundo eso. Si lo vi, pero yo no difundo una cosa como esta. No lo propago. Lo dejo ahí, que muera ahí. Ahí está el pecado de esas redes sociales desenfrenadas y gente que hace uso desaforado de esas redes sociales, contaminando a la sociedad dominicana. Por eso hay que tener cuidado con esas redes sociales. Usted dirá que yo promuevo la censura, lo que usted quiera. Por eso no se compadece con una sociedad decente y que quiera vivir de una forma decente. Esa es la realidad, señores. Duélale a quien le duela. Esta semana mi columna de Oye País la dedico al tema del tránsito, al caos del tránsito, y la titulo Desesperanza. La comparto con ustedes a continuación. Los días, semanas, meses y años pasan y el caos en el tránsito vehicular. La capital es el mayor ejemplo. Se agrava llegando a niveles de crispación, desesperación de la gente, tanto de los que conducen vehículos de motor como de los que los usan para trasladarse a sus labores cotidianas. Los tapones son cada día mayores, desesperantes, angustiantes, a cualquier hora. En el casco urbano, de manera contundente, en el denominado polígono central, se producen frecuentes reacciones de agresividad, escenas en que la autoridad de tránsito, la DGCET, parece poco importarle, porque están más atentos en poner multas como para llenar cuotas, una percepción de la generalidad de la gente. La consistencia de las oleadas del programa Parquéate Bien, que obliga al infractor al pago de 5,000 pesos, consolida esa apreciación. Aunque pareciera ser un tema recurrente, insisto en el mismo, por las quejas recurrentes de amigos, familiares, conocidos, de cómo el desorden en el tránsito vehicular afecta sus vidas. Lamentos acompañados de desesperanza al no percibir soluciones y, por el contrario, un agravamiento del problema. La prohibición del giro a la izquierda se convirtió en símbolo de la mofa de la gente y su resultado no ha surtido lo mínimo del efecto anunciado.
Los grandes entaponamientos siguen y por el contrario, la medida es motivo del desafío de muchos conductores de motores y de vehículos con identificación de oficiales principalmente, que giran en las intersecciones prohibidas sin mayores consecuencias, como ocurre en todo momento a lo largo de la avenida Winston Churchill. La ineficiencia del Intran y la DGCET, concluyo, supera los niveles de la tolerancia que les ha permitido la sociedad y ahonda la desesperanza. Después de la pausa, comparto con ustedes el conversatorio muy ponderado, muy bien manejado con Julián Roa, nuestro analista de política internacional, sobre lo que está pasando en el mundo. El acuerdo de Trump para que Israel y Gaza lleguen a unas conclusiones, la situación de Haití. Julián Roa nos la comparte y después el análisis sobre la situación de la política económica con Carlos Cuello. Después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Les anunciaba antes de la pausa el tema que está en la palestra pública en el mundo, la propuesta de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, no entre gazatíes y Hamás, porque el acuerdo es con Hamás. El lunes, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Netanyahu estaba desde la semana pasada en los Estados Unidos, estaba en Nueva York, en las Naciones Unidas. Ustedes saben todo lo que pasó, que le hicieron un faux, pero el plan, se fueron del salón la gran mayoría de los que estaban allí, pero él dio su discurso, hizo sus planteamientos sobre la base de lo que la perspectiva de Israel sobre lo que está pasando en Gaza y la situación que hay allí que todos conocemos. Bien, en la reunión, después de más de una hora, en reunión privada, los dos salieron a una conferencia de prensa, que no fue conferencia de prensa, sino solamente para hacer el anuncio oficial y hablar tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu. Y digo no fue conferencia de prensa porque no se permitieron preguntas de los periodistas, sino que estaban allí para escuchar los planteamientos de ellos y dar a conocer lo que es el esbozo de un plan de 20 puntos para un eventual acuerdo entre Israel y Hamás que termine la guerra, o que por lo menos baje las tensiones, las hostilidades y se comience un camino hacia la firma de un acuerdo de paz. Este es el marco general de esto. Quien puede desbrozarlo y ver qué hay detrás y darnos algunas intríngulis y algunas opiniones, incluso Julián Roa, nuestro analista de política internacional. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Está Rudy. puesta la alfombra. A su disposición. Está puesta la alfombra. Bueno, mire, este es el tema internacional. ¿Cuál es el escenario realmente? El escenario es un conflicto en la Franja de Gaza, judío-palestino, una especie de extensión, una especie de agresión desproporcionada de Israel
contra la Franja de Gaza, fruto, por supuesto, de aquellos ataques del 7 de octubre. Que ya cumplen ahora, la semana que viene. Va a cumplir un año. Cumplen un año, no, 2 años. 2 años, perdón. 2 años. Ese es el escenario. Y por supuesto, ha habido un sinnúmero de negociaciones, primero en Qatar, primero en Turquía, luego en Arabia Saudita y por último el centro en Qatar, donde está la dirección política de Hamas, donde vivía inclusive su líder máximo, Ismail Haniyeh, que usted recuerda fue asesinado en unos ataques en Teherán, con la toma de posesión del presidente iraní. Ese es el escenario. Por supuesto, el escenario nuevo es Naciones Unidas. Ante todo este ataque desproporcionado y este cierre, vamos a decir, ese quiebre de las negociaciones, inclusive usted recordará que hace menos de un mes que Israel atacó inclusive al propio mediador. En este caso hubo ataques en Riad, en Qatar. Y por supuesto, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que ya no hay mediador. ¿Cuál es el próximo escenario en Naciones Unidas? La 80ª Asamblea de Naciones Unidas, donde algunos países ya habían anunciado, incluyendo países como Inglaterra, un aliado Francia, Alemania, tradicional de Estados Unidos, había anunciado el reconocimiento al Estado, a la construcción del Estado palestino. Ya lo habían hecho otros países, incluyendo España. En este caso lo hizo Inglaterra, el Reino Unido, antes de llegar a Naciones Unidas, y lo hizo Francia en la propia sede de Naciones Unidas. ¿Cuál es la propuesta de, por supuesto, el último de los discursos? Fue el discurso de Benjamín Netanyahu por Israel. Tuvo de manera folclórica que la mayoría de los jefes de Estado salieron del salón de la Asamblea General y salieron aplaudiendo. Una especie como de respuesta a lo que ellos entienden que es un genocidio en Gaza. El discurso de Netanyahu fue un discurso nada conciliador, por supuesto, y hace ver a Naciones Unidas como que Israel jamás cedería a la construcción de un Estado palestino. Bueno, así lo dijo directamente el propio Netanyahu. Así es. No, y así lo aprobó su Knesset, su parlamento. ¿Cuál es el próximo escenario? La visita de Netanyahu a la Casa Blanca, que de manera peculiar le cuento, generalmente cuando un jefe de Estado va a Casa Blanca lo recibe el jefe de protocolo de Casa Blanca y lo encamina hacia la oficina oval. En este caso, el propio presidente Trump quien recibe a Netanyahu en las escalinatas de Casa Blanca, en la entrada de Casa Blanca, como una muestra de respaldo a la política israelí. Y de aquí salen estos famosos 20 puntos, que más que 20 puntos planteados por ese acuerdo con Netanyahu, son 20 puntos planteados por los Estados Unidos, y a los cuales Netanyahu, de manera unilateral, sin ni siquiera consultar a su gobierno, está de acuerdo. Pero estos 20 puntos, el cual podríamos describirlo, más que una respuesta a la conformación del Estado palestino, es una especie de Estados Unidos anexarse el territorio de Gaza, lo cual es totalmente, para los musulmanes, incluyendo para algunos judíos, inaceptable. Es crear una especie de consejo que administre la Franja de Gaza, encabezado por el propio presidente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump. Sí. Y con la ayuda del ex primer ministro británico Tony Blair. Eso no habla nada, por supuesto, de la Cisjordania. ¿Qué va a pasar con la Cisjordania? Lo cual indica que la propuesta de Trump lo que busca es separar a los palestinos, una parte en la Cisjordania y, por supuesto, la otra en Franja de Gaza, que estaría totalmente administrado por los Estados Unidos. Esta es una especie de propuesta que es inviable totalmente. Pero de hecho, geográficamente, Gaza está separada de Cisjordania, sí, claro. Con todo Israel por el centro. Totalmente. Pero y por supuesto habla de la desaparición de Hamas como agrupación política. No, totalmente. Usa unos términos habla de una desaparición total del terrorismo, pero la palabra terrorismo es una palabra que ni siquiera es definida por Naciones Unidas. Sí. ¿Qué es terrorismo para los judíos en los años 40, antes de la declaración de independencia, o qué es terrorismo ahora para los palestinos
en este proceso de declaración o de conformación del Estado palestino. Para uno es la defensa, para otro es un ataque. Habría que ver qué significa terrorismo. Es algo que para mí es totalmente inviable. No tiene mayor no va a resolver la crisis en Israel. Incluso le dice el presidente Donald Trump, le dice, si jamás no aceptara, Sí. tienen la bendición de Estados Unidos para ustedes resolver lo que tienen que resolver. Y Exactamente. desaparecer a Hamas. Ujú, O sea, es un sí o sí. ujú, No hay un, Claro. no hay un punto intermedio. claro. Es un sí o sí. O aceptan o entrenle. No tiene tiempo, el acuerdo no habla de temporalidad. ¿Cuánto duraría esa comisión, ese consejo de estabilidad de la Franja de Gaza? No tiene tiempo. Y en el interregno, Va a ¿qué pasa? depender de cuánto decide Estados Y Unidos. en ese interregno, ¿qué pasaría? Si hay un Totalmente. cese al fuego, si hay una detención de las hostilidades, ¿qué pasaría? Totalmente. Es algo sencillamente inviable. Con el presidente Trump usted no sabe realmente qué es real y qué no, que es un bluff, en qué él está blofeando y la jugada es otra. Lo cierto es que esto no tiene mayor sentido. Va a dilatar, por supuesto, va a permitir, le ha dado una carta en blanco a Israel para que siga atacando Gaza. Y si jamás diría, nosotros en principio aceptamos el acuerdo, ¿qué pasa en ese interregno? Lo que sucede es que Hamas no es una agrupación política, es una agrupación social. Pues ellos están negociando con Hamas, no es con la autoridad palestina. No es con Al Fatah. No, es con Hamas que Así están es. negociando. O sea, Totalmente. Lo cual prácticamente pone de lado a la autoridad palestina. sí, no, Al totalmente, Fatah. no. Eso El tampoco- mayor territorio que ocupan los palestinos es la Cisjordania. La Cisjordania. No es la Franja de Gaza. Y es su capital, que en las negociaciones se ha tratado que sea Jerusalén del Este. Los judíos dicen que no. Es algo que esto no presenta ningún tipo de salida para la crisis que actualmente vive la Franja de Gaza. Y tiene una crisis humanitaria terrible porque en la medida que usted impide la llegada de alimentos, la llegada de medicamentos, el combustible para energía, sencillamente es prácticamente una especie de dejar morir de hambre a los habitantes en Gaza. Sin embargo, fíjese que el planteamiento, a grosso modo, así, de los puntos del acuerdo, trata de involucrar a los países árabes de la región ¿Sí? en la conformación de una supervisión y de que sean como el garante Sí. de este acuerdo. Aunque los Estados Unidos se atribuyen el derecho Claro. a ser los grandes supervisores, también involucran a los demás. ¿No podría esta parte ser un mecanismo de presión sobre los grupos de Hamas para tratar de solucionar este tema? Con Donald Trump no hay supervisores, ni hay coordinadores. Pues lo dice el Ni hay- acuerdo. Bueno, Prácticamente. saben los árabes, además de que sería una especie de rendición. No, es una El rendi- mundo árabe- No, es una rendición. Lo que está planteando a Hamas es una rendición. El mundo árabe es un mundo eminentemente musulmán. Inclusive aliados como Arabia Saudita no son capaces de apoyar lo que está haciendo Estados Unidos. Pudieran condenar lo que hace Hamas, pero no condenar lo que han pedido es, por supuesto, la conformación del Estado palestino. Es una manera, y el gran apoyo de Hamas, y como lo fue de Hezbollah, es Irán. Irán no está en su mejor momento. Irán está en una posición que inclusive, habiendo recibido los ataques por parte de los aviones de Estados Unidos y habiendo prácticamente anulado su programa nuclear, acaba Naciones Unidas de volver a colocar unas sanciones a Irán. Irán dice, pero ¿por qué me sancionan? Si yo he sido en este caso la gran víctima. La víctima. Bueno, y lo hace en base a que su programa nuclear continúa, como va a continuar con todo el desastre que se hizo con los bombardeos, pero tiene una sanción. Mientras Naciones Unidas no es capaz de ponerse de acuerdo para ayudar a la Franja de Gaza, sin embargo se pone de acuerdo para sancionar a Irán. ¿Y si estos países aliados a Estados Unidos? No se extraña, perdóneme con lo de Irán, porque pudo China ejercer el derecho al veto, pudo haberlo hecho la Federación Rusa. Igual, sin embargo, no lo hicieron. Hay una nueva sanción a Irán en estos momentos. No, ahí iba precisamente con China y Rusia. Este acuerdo debía ser refrendado de una u otra manera por Naciones Unidas a final de cuentas, porque yo no creo que unilateralmente entre ellos pudieran tomar una decisión de hacer esto o aquello si no tienen un poder
detrás como Naciones Unidas. ¿Cuál papel jugarían entonces los aliados de Estados Unidos en Europa, por ejemplo, que han pedido precisamente la conformación del Estado palestino, aunque en el acuerdo se habla de transitar el camino para la conformación de ese Estado palestino? Bueno, ya en el caso, por ejemplo, del ex primer ministro Tony Blair, contradice la decisión oficial del Estado del Reino Unido. Del Reino Unido, claro. En el caso de Alemania, cualquier país ya han fijado posiciones. El reconocimiento del Estado palestino está por encima de cualquier tipo de acuerdo de Donald Trump o de Benjamin Netanyahu. Eso no es negociable. Inclusive la República Dominicana es un gesto correcto, ante una pregunta al canciller de si reconocía el Estado palestino, dijo, ya es que República Dominicana lo hizo ya. Lo hizo en el 2006, 2005. Por lo tanto, la política exterior de la República Dominicana es continua. Y algo que también yo considero que fue correcto fue la no salida del presidente Luis Abinader de la Asamblea General ante la presencia de Benjamin Netanyahu. Creo que los países que lo hicieron tendrán su derecho, pero un tema que República Dominicana, esa no debe ser la actitud. Ya ha hecho lo que ha tenido que hacer en esa materia. En el mismo acuerdo, yo revisando los términos del acuerdo en el punto 18, 19, 20, en los últimos puntos, cuando se habla de dar paso a la conformación, los pasos necesarios y que sea el preludio para la conformación de ese Estado palestino, ya eso contradice lo que ha sido la política fijada por Benjamin Netanyahu, de que bajo ninguna circunstancia se establecerá un Estado palestino en esa zona. Entonces eso sería ya un escollo de frente a una posición radical y tajante planteada por el primer ministro. Los palestinos en estos momentos tienen una dificultad. ¿Cuál es? No tienen elecciones en el 2006. Los últimos líderes palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania, fueron en el 2006. La mayoría de ellos han sido asesinados, sobre todo en la Franja de Gaza, y otros sencillamente se han muerto. El caso de Mahmoud Abbas tiene 93 años. Entonces, ¿quién va a asumir el liderazgo palestino? Aunque si llegaran esos acuerdos, todavía no es tan visible. Inclusive uno de los líderes palestinos que pudiera ser el sucesor de Mahmoud Abbas está en prisión condenado a 30 años. Es una situación complicada, pero es innegable que lo que anda buscando Donald Trump, y en este caso Netanyahu, es ganar tiempo. Ganar tiempo y ver, ya inclusive que Trump ha dicho que no va a permitir, y eso es algo que no va a permitir que Israel haga otros asentamientos en Cisjordania. Eso de todas maneras debilita la posición palestina. Pero ganar tiempo ¿para qué, Julián? En una situación de progreso de la guerra. O sea, si tú me dices, estamos en un alto al fuego, podemos ganar tiempo hasta ver si las cosas van apaciguándose más, pero es que está en medio de la guerra. En el ámbito de la comunidad internacional, las relaciones judías se han deteriorado y las relaciones norteamericanas. Las relaciones Israel necesita las relaciones armoniosas con Europa, independientemente de que no cambie su posición. Cualquier tipo de decisión o de medida, cualquier iniciativa que se vea como una solución a la crisis podría, en cierto modo, generar mayor sinergia y más acercamiento hacia las posiciones que hasta ahora son radicales, inclusive de su gran aliado que es Alemania. Es una posición de cómo pelear en el ámbito diplomático, aunque en el ámbito militar, en el ámbito territorial sea otra cosa. Sí, las cosas siguen igual. Negocio, como decía Ho Chi Minh, negociando en París, peleando en Saigón. Sí. Más o menos es algo parecido. Algo parecido. Don Julián, la situación de Haití no podemos dejarla de lado porque nos atañe directamente a nosotros, los dominicanos. La fuerza keniana termina su contrato, por así decirlo, el día 2 de octubre. Hay muchas expectativas sobre esto, pero el presidente Luis Abinader dijo en la semanal este lunes que tenía entendido que podía ser que quizás, un presidente no habla así, sino tiene un indicio claro de por dónde vienen las cosas, de que esta fuerza podía prorrogarse hasta final de año. Aunque la fuerza keniana no ha sido ni fu ni fa frente a lo que fue, a lo que iba, que era enfrentar la violencia y las bandas, sería quizás
dando el tiempo para la conformación de una fuerza multilateral realmente, como se ha estado hablando, de unos 5.500 hombres encabezada por Estados Unidos, bla, 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 todo este tipo de cosas? ¿Será esto o es que los haitianos han tirado la toalla? Mire, la situación política y social en Haití, yo lo comparo con un paciente que le duele la muela y está operado de corazón abierto. ¿Cuál de los dos le duele más? ¿A cuál atiendo? Claro, claro. Sí, Es igual. Sí, sí. El mundo está muy convulso, no solamente con Ucrania y con Gaza, con otras Sí. guerras que se están librando. La relación China-India, la relación India-Pakistán, son temas que están en la palestra de Naciones Unidas, que son más delicados. En el caso de Haití hay un mensaje claro de Estados Unidos de no intervenir. Y eso lleva un mensaje a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que terminó cediendo su competencia y sus atribuciones en manos de Naciones Unidas. Lo que ha dicho OEA, yo no puedo. Yo no sé. Y Naciones Unidas tiene una carga, tiene un paciente de corazón abierto. Sí. Pero la verdad que OEA no puede. Ya en el deterioro de la crisis ya no puede. Ha delegado sus atribuciones. Sí. Y Naciones Unidas está muy complicado, hay que decirlo. Sí. Estados Unidos ha dado algunas señales de cómo mejorar la crisis política. Porque la crisis de seguridad es un tema secundario. De seguridad principalmente para nosotros. No, y para la población haitiana. Sí. Fíjese que las crisis son ¿dónde? Son en Puerto Príncipe. No hay crisis en Cabo Haitiano. No hay crisis en Jacmel. Jacmel tiene turistas al día de hoy. El famoso resort de Baladí está lleno de turistas y de transatlántico. El problema es Puerto Príncipe, lo cual indica que no es un problema nacional, territorialmente hablando. Es una crisis política que tiene una derivación hacia el vandalismo, los grupos delincuenciales. Estados Unidos apresó, el ICE de Estados Unidos, el organismo de migratorio de Estados Unidos apresó a uno de los empresarios haitianos. En esta semana son presiones contra los actores políticos haitianos. ¿Qué son? Son el titiritero. La crisis de vandalismo es una crisis que termina en 15 días, en 30 días. No porque usted vaya a matar a los delincuentes, es que ellos van a obedecer a sus amos políticos. ¿Cuál es el problema de Haití? ¿Cuál es el riesgo? La africanización de la crisis haitiana. África tiene países que tienen 50 años sin Estado. Un Estado anárquico. Somalia es un país que no existe hace más de 30 años. Son bandas, son grupos que tienen los diferentes territorios. Esa podría ser la crisis en Haití, que por supuesto hasta ahora la gran amenaza es República Dominicana. La gran amenazada. El gran amenazado. Muy pocos países los haitianos emigran porque es muy difícil. Sí, es más fácil cruzar el Masacre, el río de Jabón, que cruzar. Además, el cruzar de este lado genera una situación de con dos vertientes. La situación migratoria nos genera un problema de salud, nos genera un problema de seguridad, un problema ambiental, pero no da soluciones económicas. Hay presión interna en la República Dominicana para la regularización de mucha de la mano de obra haitiana. Los empresarios dominicanos necesitan la mano de obra haitiana y presionan al gobierno para un plan de regularización. Entonces, si usted se sentara en Naciones Unidas, se sentara en OEA, desde el panorama alta, dijeron, bueno, pero en algún aspecto ellos se entienden. No se entienden en lo político, sí. No se entienden en lo sanitario, pero se entienden en la migración de mano de obra. Entonces eso desalienta una solución de la comunidad internacional y en cierto modo debilita el discurso de reclamo de la República Dominicana hacia las Naciones Unidas. O sea, le da por lo menos un punto de decir el por qué son apáticos. No? Ellos se resuelven. Sí, ellos resuelven. Y hasta ahora no hay mayores crisis. Lo despachan, lo repatrian, la parte que viene y logra insertarse en la mano laboral, pues se queda. La otra parte se sigue devolviendo. Se genera una especie de puerta migratoria que está aderezada y condimentada con todo el tema de la corrupción que genera los corredores migratorios. Sí. No en República Dominicana, en toda parte del mundo. Sí. No, y una situación migratoria activa.
Totalmente. como en cualquier país. Claro. Gracias, don Julián. Gracias a usted. Gracias por estos comentarios. Qué bueno, qué buen análisis sobre lo que está pasando en Medio Oriente y este análisis del Oeste, que es una vertiente diferente, Claro. porque lo vemos muchas veces con la pasión, uno y otro caso, Claro. de las convicciones nuestras individuales. En el caso, perdóneme 30 segundos de Israel, vuelvo al tema de Medio Oriente, el que Siria haya eliminado el foco de controversia con Siria, o Siria se encuentre en la situación que está, es lo que ha envalentonado a Israel para hacer lo que está haciendo en Gaza. Sí, sí. Bueno, y la Cisjordania está pegada de Siria, tiene que estarse tranquilo, Claro. por si acaso. Así es. Gracias de nuevo. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima semana. Ya nos vemos el mes que viene. Sí. El mes que viene nos vemos, don Julián, sí, para analizar estos temas de la política internacional. Gracias a ustedes por acompañarme en esta noche, en este conversatorio con Julián Roa, sin desperdicio, y algunos temas que yo traté ahí, ojalá les haya gustado también. Este final espectacular, como siempre, con don Julián Roa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para analizar los temas de la economía, de la política económica del país, del resto del mundo. Como cada semana, nuestro analista de política económica, Carlos Cuello. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. El Banco Central acaba de emitir la resolución de Junta Monetaria reduciendo la tasa de política monetaria después de muchos meses esperando. Primera vez este año. Sí, y todo sujeto prácticamente a lo que pasara con la misma parte de la Reserva Federal y los Estados Unidos. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Qué significa esto para la economía, ya que abordamos precisamente el último trimestre del año? Exacto, al finalizar el mes de septiembre, el Banco Central, como es natural, al finalizar cada mes, Sí. revisa su tasa de política monetaria para determinar si la va a subir en el marco, digamos, de una política monetaria restrictiva o en el marco de una política monetaria más flexible, ¿no? Ver si la va a bajar. Si la sube, obviamente que eso implica retiro de circulante, ¿no? Cuando la baja, lo que se espera es que eso contribuya a dinamizar la economía. ¿Por qué no lo había hecho? Tal como tú destacas, desde diciembre del año pasado no había reducido la tasa, se había mantenido en 5.75 a lo largo de los 10 meses. Exacto, en lo que va del año, ¿no? Coincidencialmente, la Reserva Federal también redujo su tasa en la misma proporción, 0.25, de 4.25 a 4, ¿no? Generalmente en ese volumen es que se hacen los aumentos y las reducciones, generalmente. Depende, cuando tú tienes una situación como pasó aquí, por ejemplo, después en medio de la pandemia, que había que reactivar la economía. Recuerda que la tasa de política monetaria llegó al 3%. Sí. Una tasa de política monetaria baja, eso manda buenas señales además a lo que son los mercados financieros, pero abarata el costo del dinero, lo cual te estimula la inversión y la demanda interna, el consumo sobre todo, ¿no? En este caso se había mantenido en 5.75 por una razón que la habíamos comentado mes tras mes, y es que mientras la Reserva Federal mantuviera su tasa alta, porque la verdad es alta, fíjate que el presidente Trump había venido insistiendo en que debían ser modificadas, y aun cuando la Reserva Federal se resistía a modificarla porque la inflación no se había llevado a su objetivo meta, que en el caso de ellos es 2%, y lo que hizo la última vez fue que subió a 2.9, casi a 3, ¿no? Claro.
Pero la presión era muy fuerte y ellos se adelantaron a bajarle 25 puntos y además anunciaron que en lo que resta del año posiblemente vendrían dos revisiones a la baja. O sea, 2 revisiones. Eso probablemente a la baja, ¿no? Entonces, en el caso nuestro no se explica que nosotros tengamos tasa muy cercana, ni que decir inferior, a la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Porque la moneda nuestra experimenta riesgo cambiario. Y si tú tienes una tasa aquí que no sea compensatoria, entonces eso te podría presionar lo que podría patriación de capitales. Claro, y la búsqueda de dólares para colocar en mercados norteamericanos. Sí, presión al tipo de cambio. Sí. Entonces, el objetivo aquí es propiciar las condiciones monetarias más flexibles que contribuyan a dinamizar la demanda interna, valga decir, el consumo y la inversión. También se tomaron en cuenta la revisión reciente de la FED, que ya hemos mencionado, ¿no? Y bueno, y en el ámbito nacional, la inflación que ha estado bajo control por más de 2 años, dentro de los rangos meta inflación, ¿no? Que es 4% más o menos 1%. El comportamiento de la economía, que ciertamente, según el IMAE, creció a un 2.3 para enero-agosto 2025. Ya he visto analistas que dicen que va a ser muy difícil que la economía llegue al 3. Fíjate que en agosto fue de un 1.5. Tenía que mantener un ritmo muy alto de crecimiento para que ese 2.3 se convierta en un 3 al final del año. De todos modos, estamos en el mes más, en el trimestre más activo de la economía. Todavía habría que ver cuál fue el resultado de septiembre, pero el último trimestre del año es el trimestre más activo de la economía, que tiene mayor movimiento de la actividad comercial, los pagos de regalías y todo esto, pues estimula la demanda, ¿no? Y si la tasa de interés bajan, pues claro está, es un estímulo para la inversión y para el consumo, como dice el Banco Central. Bueno, también se tomó en cuenta aquí la depreciación de la moneda, porque cuando tú inyectas liquidez, esto te va a presionar la moneda. Claro, el Banco Central ya de hecho había inyectado unos 81.000 millones, que quedan todavía alrededor de 20.000 pendientes de colocación. Pero la depreciación el mes de septiembre es de apenas un 2%. En el mismo mes de septiembre, recuerda que llegamos a estar por debajo, en más de un 4%, ¿no? Claro, pero también llegamos a estar muy por encima. Claro. Pero el propósito de esto es ver cómo se estimula el crecimiento de la economía, que en verdad está ralentizado. Básicamente, yo te diría, no te voy a decir que ese sea el único factor, pero aquí ha incidido mucho el panorama de la economía global, claro. ¿Cómo se manifiesta en la calle, en la gente, esta reducción de la política monetaria? Mira, se espera que las tasas de interés comiencen a ceder, a bajar, ¿no? Aunque es una tasa de política monetaria, como sabemos, ¿no? Pero manda señales al mercado y además obliga a los bancos a colocar su liquidez. Porque cuando la tasa de interés en el Banco Central son altas, lógicamente, más liquidez va al Banco Central, se frisa, ¿no? Claro. Entonces todo liberaliza recursos por el costo del dinero, que hace más atractiva el financiamiento, tanto del consumo como de la inversión, ¿no? Y los préstamos también se espera que se dinamicen. La tasa de los préstamos, el crecimiento, la expansión de los préstamos es en torno a un 8.5. Y dice el Banco Central que espera que al cierre del año el crecimiento de las carteras se sitúe entre un 10 y un 12%. Obviamente cuando tú incrementas los niveles de préstamos, pues de alguna manera esos financiamientos van a impactar la economía. Claro, necesariamente. Claro. Bueno, viendo esto, tenemos el marco del panorama macroeconómico para el año 26. Sí, bueno, vamos a analizar más adelante el presupuesto nacional, ya entregado al Congreso. Con más detalles. Sí. Exacto, pero mientras tanto hay algunas premisas que se consideran ahí para la elaboración del presupuesto. Por ejemplo, ya hemos dicho que para este año el crecimiento se va a quedar en torno a un 3. Hay quienes dicen que va a ser inferior, que podría ser hasta un 2.5.
La inflación para el año que viene sigue proyectándose en torno a un 4. Podría ser un 3.8, pero digamos que en torno a un 4, ¿no? El tipo de cambio proyectado para el año que viene es de 66.20, con una depreciación aquí de un 6.33 para el año que viene, ¿no? Fíjate que no es alta, Carlos. No, fíjate que para este año se proyectó un 62.26. Llegamos a tener 64. Sí, pero ¿y cuánto ha sido más o menos el promedio de la depreciación? Ayer era 62.62. Sí, el promedio. De la depreciación. La depreciación para este año se estima que va a ser alrededor de un 4. De un 4. Para el año que viene se está estimando más alta, la depreciación del tipo de cambio. Sí. Parece que va a ser difícil que se pueda mantener, digamos que la estabilidad cambiaria, ¿no? Aparte de que hay estudios que indican que un deslizamiento moderado incentivaría, estimularía lo que son los sectores generadores de divisas, sobre todo el turismo, la zona franca, las exportaciones, las remesas. Exacto. De todos modos, es como un balance. Sí. Sí, el petróleo, a mí me extrañó aquí que lo veo en 47.80 en lo que son las proyecciones del presupuesto. El año pasado fue 62.62 y esa es la media que lleva por debajo de los 65, ¿no? De todos modos, el petróleo ha sido para nosotros muy favorable, porque fíjate que lo que se está transfiriendo para fines de subsidio sí, son 100, menos de 200 millones. No, y lo importante principal, y tú lo has dicho muchas veces, Carlos, es no solamente que haya un precio tal o cual, sino que hayan fluctuaciones bruscas que te disloquen la economía. Claro. Bueno, para el año 26 se proyecta que la economía, y ahí sí, en el 26 parecería que vamos a tener una recuperación luego de una economía ralentizada por impacto de la situación externa en gran medida, ¿no? Pero vamos a crecer, o sea, ha habido una desaceleración, eso está claro. Sí. Pero vamos a lograr un crecimiento, como te digo, en torno a un 2, un 3. Puede ser 2.5, ahora mismo es 2.3, ¿no? ¿Y la media para América Latina cuál es para el año que viene? Todavía no está medida. 1.9, 2, no. Estamos por encima del crecimiento de la región. Sí. Eso no hay lugar a dudas. Para el año 26, sin embargo, se espera una buena recuperación de la economía dominicana. Se espera que el Producto Interno Bruto para el año 2026 sea 132.209.6 millones en dólares. Esto nos situaría como la séptima economía de América Latina, ¿no? Y se espera un crecimiento de 4.5 que estaría por encima de la mayoría de las economías de la región. Creo que volveríamos casi a encabezar el crecimiento en la región, excepto Guyana, que va a tener un 23%, un caso excepcional. Pero dice la CEPAL que con un crecimiento de un 4.8 para el año 2026, estaríamos entre las economías de mayor crecimiento en el mundo. Pues tampoco se esperan tasas espectaculares para el año 2026. ¿No? Claro. O sea, eso te indica a ti que podría haber una recuperación. Va a depender mucho de la reactivación que se consiga en este último trimestre y la continuidad que pueda tener esa reactivación. Este último trimestre, por lo que tú planteas y por lo que has dicho a lo largo de este conversatorio, es vital para esas proyecciones y para esos índices de la economía dominicana. Sí, porque no solamente es, digamos, recuperar lo ya perdido, eso va a ser difícil. Lo importante es que si este último trimestre se reactiva la economía, entonces ya eso le da continuidad al año que viene, ¿no? No, correcto, te traza la ruta prácticamente. Por claro. Mientras tanto, estamos ya comienza a verse la mesa de conversaciones, de análisis del presupuesto ya depositado en el Congreso Nacional. Bueno, ya fue entregado. Del 2026. Ya fue entregado. Sí, dentro de los plazos, porque el día primero, la ley dice que el día 1 de octubre debe estar en manos de los congresistas, fue entregado el 26. Mira, aquí se proyectan ingresos corrientes de 1.342 miles de millones, billones
de pesos, ¿no? Eso equivale a un 15.5% del Producto Interno Bruto, o sea, una presión tributaria de un 15.5%. Estamos muy por debajo de la media de la región, que es de un 21%, y obviamente en ausencia de una reforma fiscal, ya con la eficientización de los mecanismos de recaudación, esto no va a pasar de un 15 a 16. O sea, para lograr mejorar ese flujo de ingresos del gobierno, necesariamente habrá que hacer una reforma fiscal. ¿Tú prevés que se está en ese camino? Aparentemente no, porque el presupuesto no, el presupuesto no lo contempla, no, al contrario. Sí, pero si la hacen y se consiguen unos chelitos más, no es malo. Bueno, aquí se plantean erogaciones, mientras los ingresos corrientes estimados son de 1.342, 1.3 billones, ¿no? Las erogaciones son de 1.6 billones. 1.744. Sí. Sí, con una partida por concepto de, ¿cómo se llama esto? Dios mío, se me olvidó. Pero hay una partida de ajuste que lo lleva a 1.7, que sería el desembolso total, ¿no? Erogaciones financieras se llama, ¿no? Entonces, fíjate que se plantean esas erogaciones y esto equivale a 1.622. Estamos hablando de que eso representa el 18.7% del Producto Interno Bruto. La diferencia entre un 18.7 y un 15.5 es un déficit de 3.2%. Es el déficit proyectado. Equivalente a 280.573.3 millones de pesos. O sea, está proyectado ese déficit similar a lo que ha tenido en los últimos años el presupuesto dominicano. 3.2% del PBI. El año pasado eran 248, o sea que ahora serían 280 mil millones de pesos. El gasto corriente sería 1.4 billones, 87.74% gasto corriente, y el gasto de capital sería en este caso 215.285 millones de pesos. Un 2.5 del Producto Interno Bruto es lo que se va a destinar para gasto de capital. Y esto representaría el 13.26% del total del presupuesto. O sea, más o menos similar al de este año. Sí, que fue más o menos sí, un 13%. Claro. Y un 87% más o menos de los gastos corrientes. Que es inferior a lo que hay que financiar. Sí, no, claro. Eso te iba a decir. El tema está en que en el equilibrio de esas partidas está lo que nos cuesta el pago de los intereses de la deuda. O sea, prácticamente todo el gasto de inversión hay que financiarlo. Sí, hay que financiarlo. Porque tendremos que buscar financiamiento para el déficit, que son 280.5 mil millones, y el gasto de capital es 215.2 mil millones. De bonos soberanos para el exterior, préstamos internacionales. Sí, deuda interna, deuda externa, los mismos recursos que se han utilizado antes. La asignación, bueno, aquí la partida más grande de asignación es la de educación, 4.1%. Que sigue siendo el 4%. El 4.1 se pasó del 4 porque recuerda que se está fusionando con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ¿no? Se proyectó 324 y esta otra partida, la segunda partida más grande, salud. 320, no, debería ser 324.257 millones intereses de la deuda. Bueno, intereses de la deuda. Intereses de la deuda, que son 25.770 millones más que el año pasado. Obviamente, si la deuda se incrementa, los intereses tienen que incrementarse, ¿no? Tienen que subir. Bueno, eso así a ojo de pájaro es lo que se proyecta para el presupuesto, que yo no creo que tenga mayor dificultad en ser aprobado por el Congreso. Parece que está bien ajustado según lo que dijeron los analistas que lo vieron en principio, que está ajustado a la realidad y muy similar en términos proporcionales a lo que es el presupuesto de este año. Menos de un 5%. Y además, recuérdate que este fue reformulado, ¿no? Pero de todos modos, los gastos de intereses se siguen llevando más del 23% de los ingresos corrientes. Así es. No quisiera terminar este conversatorio contigo, Carlos, aunque no está dentro de la agenda que teníamos planeada para conversar hoy, el tema de que se ha aprobado en primera lectura ya definitivamente el proyecto de reforma del Código Laboral, que había sido una puja entre patronos y trabajadores con el tema de la cesantía. El Congreso no acogió
las peticiones del empresariado y se sigue con el proyecto como mismo estaba en el tema de la cesantía, de no tocarlo y que siga dentro del parámetro. ¿Tú perfilas que esto podría ser un escollo para primero, el incremento del trabajo, de puestos de trabajo, 1, y 2, para el estado de las relaciones obreros-patronales? Mira, un código laboral que no toma en cuenta lo que son en este caso, las sugerencias, los planteamientos de los sectores involucrados. Que son 2. Claro, Es que claro. no hay mucho que buscar. El patronal, sector laboral y obviamente el gobierno. ¿No? Que no puede inclinar la balanza para ninguno que el de los dos gobierno lados. sirve como... Tiene que ser neutral. Como el tercero imparcial, como claro, los jueces. Claro. Pero sí yo he visto posiciones muy firmes de parte y parte, pero más debo reconocer del lado de los sindicalistas, ¿no? Y no radicales, ellos no han cedido en nada. No, cualquier aprobación del Código Laboral, primero todavía queda la instancia del Tribunal Constitucional, ¿no? No sé si la posibilidad de veto, pero cualquier código laboral que no tome en cuenta la característica del mercado de trabajo, en lugar de favorecer al trabajador, podría convertirse en un escollo. Por eso mi pregunta. Y además, este tipo de leyes, de códigos, la base principal de ellos es que esté sobre la base de acuerdos, claro, de concertación, claro, de llegar a posiciones flexibles. Porque si surge dentro de una rebatiña de posiciones radicales, no es un buen augurio. No. Y fíjate, se ha planteado mucho esto, que si la cesantía, que si el seguro de desempleo, hay que destacar... Han planteado varias alternativas. Pero hay que destacar que cuando se aprobó ese código en el 92, no teníamos una ley de la seguridad social como la que teníamos ahora, que tiene acumulación para retiro. Sí. Antes no teníamos esa ley. No. Ahora la cesantía era la base. Por eso, y las empresas tienen que contribuir con un aporte que es el más significativo para lo que es la seguridad social. Entonces la cesantía se ha mantenido y aparentemente los sindicatos dicen que eso es inamovible, que eso no es innegociable, ¿no? Sí. Y el sector patronal ha tratado de buscarle algún derrotero, pero no ha habido posibilidad. Lo que yo sí pienso es que no debe mantenerse más tiempo el código. Ya lleva más de 12 años, ahorita cumplirá 15 años en proceso de revisión, y ni una cosa ni la otra. Sí. Cuando hay muchos otros aspectos de lo que son los derechos laborales que deben ser actualizados. Incluyendo, por ejemplo, tan sencillo como el aceleramiento de lo que se veía venir paulatinamente, que era el trabajo en las casas. Claro. El trabajo por internet. Claro. La pandemia lo aceleró. Claro. Pero hay una serie de parámetros en cuanto a las relaciones obrero-patronal que van cambiando con los tiempos. Sí, y también consideraciones de determinado tipo de trabajo, como el del servicio doméstico, por ejemplo. Claro. Y reforzando los trabajos en el sector turístico, también, que es un renglón importante. Claro. O sea, hay una serie de cosas que van cambiando con los tiempos. Claro. A lo largo de este siglo son muchos los cambios que se han introducido en materia laboral, incluyendo la ley de la seguridad social. Eso, incluyendo eso, incluso la inyección del gobierno en el seguro, en la garantía del seguro de salud en el caso de SENASA. Una gran cuota de trabajadores que no tenían acceso y que van liberados por ahí, por esa parte. O sea, hay una serie de cambios importantes. Claro. Ojalá que tengamos un código de trabajo y que no sea rechazado por ninguno de los sectores, o que sencillamente vaya al Tribunal Constitucional a dormir el sueño eterno. Y que se acomode a la realidad. Para no decir porque esto no es de imponer posiciones y fuerzas, sino de llegar a acuerdos, consensuar posiciones en favor del trabajo. Sí, que no se convierta en una retranca para el mercado laboral. Definitivamente. Gracias, Carlos, por tus comentarios comenzando este nuevo mes. Así es. Tus comentarios el mes 10. Carlos Cuello ha analizado las perspectivas de este último trimestre, la actualidad
y las proyecciones para el 2026 ya se van haciendo ya más claras al haber pasado 2/3 partes, 3/4 partes del año. Es así. Así es. Nos vemos la semana que viene, Carlos. Si Dios quiere. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la situación de la economía. Carlos Cuello estuvo con nosotros como cada semana. Yo me despido hasta mañana con el mejor de los deseos de que pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.